El Ministerio de Curación, capítulo 31. La Madre. Prédica 963. Adelante, Pastor Diego Zapata, el tiempo es para usted. La Escritura dice, este es uno de los pasajes pues que a mí me gusta de especial manera, es el capítulo 112 del libro de los Salmos. Tal vez he hecho mención al mismo capítulo ya muchas veces, ¿no? A mí me encanta, me gusta también el Salmo 116, pero dentro de lo que queremos discutir en el día de hoy, yo quiero señalarles el Salmo 112. Hay otros pasajes de la Escritura que tienen que ver con ese aspecto y en el pasado yo los consideré desde el punto de vista de la transmisión de características de padres a hijos mediante la vía de la herencia. Es decir, yo veía en ellos genética. Pero considerando últimamente eso y en la luz de este capítulo del Ministerio de Curación, tuve que llegar a la conclusión que no solamente son factores hereditarios, sino también de orden estrictamente ambientales. En otras palabras, el individuo es el resultado de la herencia, pero también de la manera, en este caso, como la madre se prepara para el engendro con antelación, siguiendo rigurosamente principios, una vida sencilla, consecuente, ordenada, tranquila, y luego teniendo en cuenta los periodos embrionarios, prenatales, y luego aparece el infante entonces que vendría a ser, o sea, el neonatal, ¿no? El neonatal, como se le llama, el recién nacido, que vendría a ser, ni más faltaba, el resultado de estas cosas. Tal vez el 40% de eso se le atribuye a la genética, pero el 60% se le atribuye a ese estilo de vida y al ambiente en el cual se gesta y se desarrolla la criatura, de manera que eso es muy importante. Y yo les voy a recomendar que lean el Salmo 112, voy a decirles solamente el versículo 1, pero les recomiendo a los hermanos que lean todo el capítulo, es muy corto. El versículo 1 dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Luego dice, su descendencia será poderosa sobre la tierra, la generación de los rectos será bendita. Yo no termino de quedar admirado frente a esa declaración, a esa promesa, a esa responsabilidad y a ese cometido sagrado para el cual en esta hora invito a los presentes a orar. Recibimos agradecidos, Señor, esta nueva semana de responsabilidades frente a lo de la red. Gracias porque esto es un privilegio, escuchar tu voz cada día, recibir sencillos consejos, exponernos a tus recomendaciones. Esperamos que dejen un saldo muy positivo en nuestra alma, porque tú has prometido que tu palabra no vuelve vacía. Así que recibimos en ti, Señor, la oportunidad, suplicamos que nos ayudes en ti a ser suficientes y que cada una de las cosas que han de brotar en el día de hoy tengan de alguna manera una respuesta para los hermanos y por ende para los corazones que de manera incesante esperan la contestación del cielo. Señor, muchas gracias por tu disposición para escucharnos, bendecirnos, y gracias porque todo eso tiene un firme principio, que es el amor, un amor que nunca se marchita. Danos tu bendición y guíanos por medio de tu Espíritu y ayúdanos, Señor, a amarte con toda el alma. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Hermanos queridos, este capítulo del Ministerio de Curación, yo he tratado de dividirlo más o menos en, a ver, les digo, 1, 2, 3, 4 y 5 puntos. En primer lugar, lo que tiene que ver con la paternidad responsable, que vamos a trasladar algunas declaraciones de allí. En segundo lugar, tiene que ver con el ambiente familiar para tratar de garantizar pues que el producto sea lo mejor. Me refiero a los hijos. En tercer lugar, y es donde se descargan muchas de las
de los consejos y recomendaciones. Yo no había visto nunca que en ese capítulo se habla tanto y tanto, hermanos, de las influencias prenatales. Aun cuando se puede hablar en la parte final de lo que es la responsabilidad de padres sobre ya la criatura nacida como tal y que está empezando su proceso de crecimiento después del nacimiento y su desarrollo, obviamente, pero básicamente está llamándonos la atención fuertemente a las influencias prenatales. Hago un paréntesis aquí para decirles que, bueno, un servidor debió haber considerado esto así desde mucho antes de haber querido, pues, en la persona de Juan Diego hacer realidad esto, ¿no? Que es como el sueño de todo ente familiar. Y tal vez los que asisten en esta hora también ya pasaron por esa experiencia, pero de pronto tienen hijos, y vuelvo a decirles, tenemos familiares, personas que caen bajo nuestro radio de acción e influencia, vecinos, qué sé yo, personas con quienes tenemos una responsabilidad de tipo misionero, diría yo más bien una responsabilidad espiritual y moral, y sobre los cuales pues tendríamos que estar agotando esfuerzos para que la revelación de Dios escrita en este libro en el año 1905 todavía siga siendo no solamente el ideal de Dios para sus hijos, sino elementos muy pero muy válidos para que ayudemos de alguna forma para que esta sociedad por lo menos reciba una cuota nuestra que le está tratando de demostrar que estamos interesados en reconstruir, en rehacer, en ayudar, en hacer una contribución sana. ¿Cómo no acercarse a los que están en vías, ¿no? Para decirles que por ejemplo, un embarazo fuera del vínculo y del lazo conyugal es un problema. Esos matrimonios a temprana edad pueden ser un lastre. Que los divorcios, imagínense, disolver el lazo, que esas criaturas luego quedan como a la deriva, ¿no? No tienen norte en este mundo. En fin, cada una de estas cosas, y a los que de una manera más seria y tal vez responsable quieren contraer nupcia y prepararse para ser padres, pues entonces de una forma muy, como por esa vía de afecto, ¿no? De amor, de cariño, de querer hacerles el bien, entonces uno trasladar cada una de estas cosas. Así que el tercer punto tendrá que ver justamente con eso, de las influencias prenatales. Insisto que hubiese tenido que haber leído esto mucho antes, pero bueno, el punto 4 es lo que tiene que ver con los hábitos de la salud en la vida de la madre gestante, y finalmente lo que tiene que ver con el estrés, el trabajo y la sobrecarga mientras se pasa por esa experiencia de la vida. Entonces vamos a empezar en este momento la primera página del capítulo. A ver, hermanos, tengan su libro en la mano. Por favor, invito a la clase para que tengan el ejemplar allí. Y entonces la primera página, en el mío está en la 287, nos hace un llamado muy sentido, muy profundo, para tomar en serio la paternidad. Este es un llamado como patético que nos hace el Señor. Tomen en serio la paternidad. Este es un asunto en el cual no se debe pensar ni considerarlo con ligereza. Justamente Elena White dice, los padres y las madres deben comprender su responsabilidad. Y luego dice, el mundo está lleno de trampas para los jóvenes. Y sigue desarrollando esa idea, ¿no? Voy a permitirme leer un pedacito más, pero dejo para que ustedes vuelvan a considerar el párrafo, porque quiero relacionar con algunos otros que señalan nuestra responsabilidad y que se encuentran contenidos aquí. Dice, muchísimos, hablando de los jóvenes, son atraídos por una vida de placeres egoístas y sensuales, y ellos no pueden discernir los peligros. De manera que antes de concebir y antes de hacer el vínculo matrimonial, se nos pide una madurez psicológica, espiritual, por lo menos psicológica, espiritual en algún sentido, hasta del aspecto intelectivo y, ¿por qué no?, desde el punto de vista
económico. No se pueden dar estos pasos de una forma irresponsable, no se pueden hacer a la ligera. Hay que considerar lo que resultará de todo esto. ¿Qué espécimen será el que vamos a arrojar a esta sociedad? ¿Qué contribución haremos? Entonces, es un clamor, padres y madres, comprendan su responsabilidad. Y lo que leímos en el Salmo, ¿no? Si ustedes son juiciosos con esto y atienden la recomendación de Dios y viven vidas consecuentes, coherentes, de la mano del Señor, el Señor promete, visitaré entonces, haré misericordia hasta millares de los que me aman y guardan mis mandamientos y los obedecen. El Salmo 112 dice, su descendencia será poderosa sobre la tierra. Yo a menudo, hablando de estos puntos, le pregunto a los padres, ¿qué es lo que ustedes más quieren en este mundo? ¿Qué es lo que un hombre más ama, si no es la vida de sus hijos? Entonces les llamo inmediatamente a esa declaración del libro de Deuteronomio, cuando el Señor dice, ojalá quien viera que tuvieran tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese o les vaya bien para siempre. Este es el primer paso, que está realmente sustentando la responsabilidad paterna. Es decir, que el hombre, antes de llegar a esas instancias, debiera estar estrechamente relacionado con Dios. Solamente Dios puede de alguna manera desmentir la corriente de la genética y señalarnos un estilo de vida y factores ambientales para que tratemos de sacar partido, a pesar de los 6.000 años de herencia ya que nos condena, de sacar partido de todo eso solamente por la bendición de Dios. Porque la única manera de que una maldición se convierta en una bendición es si Dios está presente. Lo único que yo conozco que transforma el dolor en triunfo y en sonrisas es si Jesús está incluido. Él es, desde todo punto de vista, el que sabe pararse sobre una coyuntura para prodigar bendiciones cuando todo empezaba de una manera deprimente, pesarosa y poco halagüeña. De manera que en ese sentido, nuestra responsabilidad debería hacernos a nosotros proyectarnos de alguna manera hacia el futuro y luego a la eternidad debido a la responsabilidad que tenemos en este sentido. Así que este párrafo de la página 287 clama, padres y madres, ejerzan una responsabilidad, una paternidad con responsabilidad, no tomen eso a la ligera, comprendan lo que ha involucrado, comprendan y disciernan su responsabilidad. De este mismo punto vamos a trasladarnos ahí en el libro, antes de continuar la discusión, a la página 291, segundo párrafo. 291, segundo párrafo, y está reforzando el asunto de la responsabilidad, señalándolo también como un honor. Así que los padres somos transmisores de vida, de alguna manera participamos en el hecho creativo. Dios nos ha hecho a nosotros depositarios, digamos, de ese don, pero tiene que asumirse con responsabilidad y considerado así, dice aquí, será un honor. Imagínense las madres que allá en aquel momento de la coronación y de la entrega de las recompensas, vean a sus hijos que de hinojos se postran ante Jesús y dicen que fueron las madres las responsables de lo que ellos fueron en esa vida, de su trasegar por la misma, porque lograron establecer unas pautas pero muy sólidas y unos criterios verdaderamente responsables para hacer que ahora esas criaturas estén en la presencia de Jesús sin temor ni vergüenza. Yo, hermano, soy el resultado de tal madre. Yo quisiera que mi hijo también dijera lo mismo en algún momento y que eventualmente fuese el tuyo. Yo oro por los hijos de las madres de la red que se fueron. Yo oro por las madres que clamorosamente elevan su voz al cielo
pidiéndole a Dios que les devuelva a sus hijos al seno amoroso del Padre. Pídanle sabiduría, tacto, prudencia a Dios, yo no sé, y que les dé esa fragancia para que ese hijo de alguna manera, yo pido eso, hermano, yo suplico eso. Pero como ahora la línea avanza en otra dirección, hago también, yo como que les imploro, ¿no? Yo imploro desde estas líneas que se considere la responsabilidad, si hay jóvenes oyéndome, que consideren la responsabilidad que hay, o si hay madres aquí que tienen futuros planes de gestación, reconozcan esto como una responsabilidad, pero también como un honor. Y luego dice, y madres, por estar, oigan esto, hermanos, lo sensible que es, hermanos. Esto es patético. Y madres, por estar como en vez de Dios ante sus hijos. ¿Cuál es la imagen, no? Según el mandamiento de Éxodo 20, la imagen, no te harás imagen. Esto se traslada inmediatamente a la imagen que como padres proyectamos. Así que si entendemos debidamente eso y tenemos una vivencia clara, íntima, con la palabra y con el Señor, eso será un honor. Y nunca nosotros desconoceremos la responsabilidad que tenemos de mostrar la faz de Dios a nuestros hijos y hacerlo deseable para ellos. Luego dice, su carácter, conducta y método de educación deberían interpretar las palabras divinas a sus pequeñuelos. Y hagamos un ejercicio aquí, solamente para recordar cómo educó Jesús a sus discípulos, hermanos. ¿Cómo educó Jesús a sus discípulos? Esta es una pregunta retórica, es una pregunta que se queda sin respuesta, que apela a la reflexión de todos. Parece que no hay un único interlocutor y entonces no se demanda una respuesta. Es una pregunta retórica. ¿Cómo educó Jesús a sus discípulos? De la misma manera haríamos nosotros si entendiéramos esto para educar a los nuestros. Elena White sostiene mediante el trato. Hermanas, ceño fruncido. Yo no sé cómo dicen por allá en México, en Estados Unidos, en Nicaragua, en Costa Rica, a donde llega esto. Aquí en Brasil yo no sé cómo dirán, en Colombia decimos ceño fruncido. Señal evidente de que nos sentimos mal y los hijos los ven, ¿no? Si nosotros somos pecadores, es verdad. Pero ¿cómo sosegar todo eso y controlarlo? A tal punto, pues, que el carácter, la conducta y los métodos de educación que implementamos en favor de ellos interpreten la palabra divina a sus pequeñuelos. Esta mañana tuve una experiencia tan bonita, muy bonita, hermanos. Y esas son las experiencias que se quedan, hermanos, en el corazón y en la vivencia. Yo inclusive creo, eso fue mientras estaba despertando a estudiar, ¿no? Y a orar por ustedes, hermanos, y por este proyecto, y por mi familia, y por mi hijo, y por todo, hermanos, por todo. Y entonces como que en un momento uno siente que hay una oportunidad de dormir un poco más. Tal vez el reloj biológico me despierta muy temprano, más que de costumbre, y se eleva la oración. Hay una como un llamado interior para que duerme un poco más, pero de repente brilló una impresión, hermanos, no les exagero. Fue tan bonito, hermanos, tan hermoso. Sentí el cielo muy cerca de mí, o yo muy cerca al cielo, porque el hoy dice que el Señor no desciende a nosotros, sino que nos eleva a su presencia mediante la oración de fe. Y la impresión, yo no quiero que la olviden, no la olviden nunca. Ojalá que haga la impresión que me hizo a mí. Fue muy sencilla, así, hermanos: pedid y se os dará. Qué remanso dejó en mi alma eso. No, hermanos, yo empecé este día de manera triunfal, con paso firme y actitud dinámica y elástica, confiado. Pedid y se os dará. Tengo un Padre.
me oye, me escucha. Yo también digo con Job, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Hagamos uso y hagamos valer ese recurso y pidamos hoy una vez más. Señor, ayúdame, ayuda a los míos, ayúdame a entender mi responsabilidad, ayúdame a no perder el control, que mis hijos te vean, Señor, que no brote la impaciencia, aquí está, la paciencia, que mis hijos deseen el hogar. Yo voy con Juan ahí, hermanos, en el vehículo, vamos a obra misionera. Yo guardo silencio esperando que la influencia trascienda y lo toque. Y ahora llegamos al Congreso de la Costa, el de mitad de año, este año que concluye casi. Y él tuvo una intervención allí dirigiendo algunos himnos, le hizo un llamado a la congregación y al final se me acercó una hermana y me dijo, hermano, yo nunca había visto eso, ojalá que sea así, hermanos, ojalá tenga esto un trasfondo convincente. Me dijo, hermano, vemos que tu educación y tu compañía con el Hijo en todo esto ha trascendido, porque lo que dijo y como oró, así lo enseña, yo no había visto eso. ¿Será verdad? Oro por esa criatura todos los días. ¿Cómo hacer para que Él te vea, Señor, en mí? El Señor esta mañana pida y se le dará. Yo pedí más de Jesús, sabiduría, que mi vida estile sabiduría, que mi vida sea no la letra, sino la palabra ambulante, y yo comprenda mi responsabilidad y la asuma, pero entienda que hay un privilegio y un honor. Padres, no se salgan de casillas, no pierdan el control, pídanle al Cordero que se encarne para que sus hijos vean la manifestación de Dios en ustedes, en nosotros. La influencia de los padres, dice aquí, ganará, oigan bien, ganará, subrayen, hermanos, tomen su Biblia y subrayen. La influencia de los padres ganará o ahuyentará la confianza de los hijos en la promesa del Señor. Este trozo está inmerso no solamente en el capítulo, sino en el libro El Ministerio de Curación. Y nos está diciendo a nosotros por qué Dios desapareció de muchas vidas y de muchos lugares y no se manifiesta. Porque sencillamente los jóvenes no recibieron esto. Más abajito dice, después de un subtítulo que tiene, ¿no? Allí, la línea dice, dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina. Estamos hablando del primer punto apenas. Cómo comprender nuestra responsabilidad y no asumirla a la ligera. Aquí dice, dichosos los padres cuya vida es un reflejo fiel de la vida divina, de modo que las promesas y los mandamientos de Dios despierten en sus hijos gratitud pero reverencia. Dichosos los padres cuya ternura, justicia y longanimidad interpreten fielmente para el niño el amor, la justicia y la paciencia de Dios. Cuando su hijo lo interpele, de alguna manera descomedida, eleve su alma al cielo y diga, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No abandone su identidad. Hermano de la clase, no pierdas tus puntos de referencia. Tu visión es parcializada, limitada, estrecha es la mía. Pero Dios tiene una visión de conjunto. Y al revelarnos el asunto, nos está diciendo estrategias de redención para las criaturas nuestras. Qué felicidad será participar y contribuir así, no solamente a esta sociedad, sino también a los hijos. No pierde el control. Todo es posible en Cristo. Todo. Dichosos los padres que al enseñar a sus hijos a amarlos y a confiar en ellos y a obedecerles, también les enseñan a amar a su Padre Celestial, a confiar en Él y a obedecerle. Los padres que hacen a sus hijos semejante dádiva les enriquecen con un tesoro más precioso que los tesoros de todas las edades, un tesoro
tan duradero como la eternidad. Les dije que de este punto 1, que atañe a nuestra responsabilidad, y no solamente desde el punto de vista de las influencias prenatales en el proceso de gestación, sino también las influencias prenatales antes de la gestación y posteriormente, cuando ya el neonato se encuentra desligado de esa intimidad del regazo de su madre donde fue gestado. Allí hay una gran responsabilidad. Paso a la página 292 dentro de ese punto, ¿no? Es el penúltimo párrafo. Hay un Dios en lo alto, dice. Pero yo quiero salvar las líneas por el tiempo y detenerme aquí, ya considerando lo post, no solamente lo prenatal, sino también lo postnatal, es decir, cuando ya ha nacido. Ninguna otra obra puede igualarse en importancia con la de la madre, ¿no? Porque este capítulo le dedica mayormente, ¿verdad?, los consejos a ella. La madre no tiene, a semejanza de un artista, figura hermosa alguna que pintar en un lienzo, dice. Tampoco, a semejanza del escultor, tendría que en mármol cincelarla. Mucho menos como cualquier escritor, ¿no?, poner pensamientos románticos, líricos o hacer uso de una retórica en este sentido, ¿no? No son pensamientos nobles expresados con palabras, y tampoco como el músico. Aquí ya le compara como el músico. Miren las figuras que utiliza, con algún hermoso sentimiento en melodías. No es la nota más alta, tampoco en este sentido. Y es concluyente. La tarea de la madre es desarrollar, con la ayuda de Dios, la imagen divina en un alma humana. Dios bendiga a las señoritas de nuestros hogares que tienen ilusión de casarse y de gestar, ¿no? Dios las bendiga. Deberíamos orar mucho por eso. Dios nos bendiga en nuestro trabajo misionero, de tal manera que podamos aconsejar sabiamente en esos hogares a donde vamos. Que por nuestra circunspección, hermanos, y nuestro apego a las cosas de Dios, nos crean. Y tenga, pues, sea eficaz el trabajo. Dios bendiga a nuestros hijos que se encuentran en esa tónica y nos ayuden a nosotros a orientar consejos y sabias recomendaciones para que este ideal de Dios sea una bendita realidad en sus vidas. ¡Qué responsabilidad! Abandonando el punto de la responsabilidad, que obviamente es lo que cobija todo lo demás del capítulo, no es el marco establecido. Pasamos entonces al punto número 2 para la clase. Punto número 2, anotaríamos, diría yo de la siguiente manera: la competitividad del ambiente familiar, hermano, un ambiente familiar competente, incluido por supuesto el estilo de vida, asegurarán y garantizar un desarrollo saludable de la criatura, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la salud mental, emocional, que es lo que me preocupa tanto, pero también desde el punto de vista de lo moral y de su carácter. Si la genética nos predispone al mal, ¿cómo hacer ahora para que en las vivencias de la palabra ahora de alguna manera predisponga para pelear con éxito las batallas contra el pecado y para ponerse en favor de la justicia? Ese ambiente familiar, ¿quién lo va a creer? Imagínense donde hay incomprensión, riñas, pleitos, celos amargos. Eso es una maldición. Donde hay descontento, donde no se desean las criaturas una vez gestándolas, Dios mío, donde la madre se pone triste, donde hubiera querido más bien estar trabajando y no estar en el ambiente del hogar. ¿Qué pérdida es esa? Dice la sociedad de hoy. ¿Qué problema tener que educar hijos? Cuando todos salen y se van, yo me quedo aquí en lo mismo cada día. Qué rutina, qué monotonía. Le acabo de decir a esta fundación en el culto, a esta familia joven: rompan la monotonía. No pueden hacerse monótonos poniendo los fomentos. Y tocando al paciente, Jesús es.
y hace la diferencia. Ningún hombre de Dios cae en la monotonía, hermanos. Ninguna madre impregnada del cielo cae en la monotonía. Si te parece monótono ir a la huerta, es porque el vínculo más importante ha comenzado a fallar. Si hay monotonía en los quehaceres al desempeñarlos, es porque ha habido una cierta disolución en la dimensión vertical que nos lleva y nos asciende a Dios. Si hay algún problema con esto de los hijos y conyugal, es porque aquella variable que se alza para remontarnos allá al lugar santísimo ha sido detrimentada, donde hay la presencia palpitante de Dios. No puede haber eso. Todos estos detalles, si ustedes pueden sumar los demás, si han gestado, ya saben cómo es la cosa. Todos estos detalles ofrecerán un ambiente realmente familiar interesante, lógicamente el estilo de vida, y repito, asegurarán y garantizarán un desarrollo saludable en la criatura. Página 287 para respaldar eso. Allí en ese tercer párrafo, las líneas casi terminando, los padres deberían recordar siempre que sus hijos tienen que arrostrar tentaciones. Y la nota final dice, de ese párrafo, penúltimo, deben preparar al niño desde antes de su nacimiento. ¿Sí ven? Las influencias prenatales, para predisponerlo a pelear con éxito las batallas contra el mal. Y otra página, la página siguiente que le da brillo a este asunto. Después del subtítulo Templanza y dominio propio, segundo párrafo de esa sección, digamos así, dice: muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta. Repito, muchos padres creen que el efecto de las influencias prenatales es cosa de poca monta, pero el cielo no lo considera así. El mensaje enviado por un ángel de Dios y reiterado en forma solemnísima merece que le prestemos atención. Hablando de cómo se educó a Sansón: no bebas vino ni sidra, ni cosa inmunda. Y así esas madres hebreas a quienes se le hicieron recomendaciones explícitas. Vuelvo a la declaración introductoria para el análisis del capítulo de hoy, que brotó de las piezas poéticas de la Escritura, como es Salmo 112:1. Bienaventurado el varón que teme a Jehová, el hombre que teme a Jehová. Recuerden que hay hombres genéricos para referirse a él y a ella, y en cuyos mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa sobre la tierra. Recapitulo: 1. En serio, la responsabilidad y la paternidad. 2. El ambiente familiar que ofrecemos, incluido el estilo de vida. Y 3. A partir de lo de las influencias prenatales. Punto número 3. Dice aquí en la página 287, primera línea, último párrafo. Oigan esto, porque es que ya les voy a decir lo que la línea sostiene. Pero antes déjenme hacer un paréntesis. Anoche se celebraba el culto en esta casa y mi hermano lo estaba adelantando él. Generalmente yo lo hago en la mañana y él o ellos se encargan de hacerlo en la noche. Entonces una de las personas que ha llegado es hija de una familia adventista. Tal vez ella lo fue, pero se ha retirado. Tiene un puesto muy importante dentro de la nación, aquí en Brasil. Y mi hermano estaba hablando de las palabras dichas contacto y todas esas cosas. Y leyó una parte de los proverbios donde dice que donde hay una mujer rencillosa, eso es realmente como una maldición, ¿no? Ustedes recuerdan el texto: se me escapa textualmente ahora. Inmediatamente la mujer lo interpeló y dijo: no, eso es machismo. Eso es machismo, porque el hombre y mi hermano le dijo: claro, espérate un momento. Y ahora señaló
como en otras partes del mismo libro de los Proverbios también hablaba del hombre indómito. No era solamente la mujer que era rencillosa, también se refería a él. Una sonrisa como de complacencia, de satisfacción, se dibujó en su rostro porque vio que se incluía a ambos. Pero nosotros lo vamos a sacar de ese marco. Nosotros no tenemos la limitante que tiene la cultura machista de esta sociedad. Tratamos de entender el contexto bíblico y entonces desde ese punto de vista, trascendiéndolo todo, sin quedarnos limitados en que yo la mujer y el hombre, ¿y dónde está lo de él? Simplemente vamos a escuchar la voz de Dios. Aquí Elena White dice, y es lógico porque tú eres quien lo gesta, hermana, no soy yo. Página 287, último párrafo, primera línea, esta responsabilidad recae principalmente sobre la madre. Sí, el padre tiene su responsabilidad y ella lo discute aquí, ustedes lo vieron, pero ella se realmente espacia en lo que concierne a la madre como quiera que ella es quien lo sostiene en su vientre y luego lo amamanta. Porque aquí dice, con su sangre vital va a nutrir al niño. Dice que formará su armazón física, le comunicará influencias intelectuales y espirituales que formarán la inteligencia y el carácter del bebé. Y luego señala como ejemplo a Jocabed, de la madre hebrea de fe robusta que no temía el mandamiento del rey, fue la mujer de la cual nació Moisés, el libertador de Israel. Siempre dicen, ¿no? Un aforismo popular, tal vez, que detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Ana, la mujer que oraba, abnegada, movida por inspiración celestial, dio a luz a Samuel, esas madres sosegadas, tranquilas, que no pierden el control, que se mantienen en Cristo. ¿Cómo está esto repercutiendo? ¿Cómo está esto gestando y asegurando y garantizando un desarrollo saludable de la criatura? Y en la página 988, extendiendo esta idea, último párrafo, al hablar a la madre hebrea, Dios se dirige a todas las madres de todos los tiempos. Ha de guardar, dijo el ángel, todo lo que le mandé. Y luego dice Elena White, el bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Entonces, mis hermanos queridos, dentro de ese tercer punto, responsabilidad materna y femenina, considerando las influencias prenatales, entonces me permito decirles que esto incluye no solamente un sencillo estilo de vida, que ella sostenga y viva una vida descomplicada, por ejemplo, rural, sin tanta afectación, sin tanta elaboración, sin tantas cosas sofisticadas y elitistas, sencillo, y asimismo su vida y su carácter, anclado en principios. Y hermanos y hermanas, sin explosiones emotivas que rompen llanto de repente. Pareciera que estrógenos, progesterona, adrenalina, como que la controlan y la dominan, y de repente se pone miedosa, se pone depresiva, está angustiada y ansiosa. Dice, típico del embarazo. Pero Dios no quiere decir esto aquí. Los factores hormonales pueden incidir, pero el hombre es llamado por la gracia de Dios a estar por encima de eso, y si no, ¿quién nos controla? O perdió el lóbulo frontal el control. Las explosiones emotivas, y ahora volvemos a la página 288, eso afectará no solo emocionalmente al niño, sino también físicamente, y por lo tanto redundará sobre su personalidad. Genera, hermanos, una condición de estrés por la aparición de la adrenalina, que ocasionará también una hiperactividad en esa criatura. Y lógicamente determinará más adelante las conductas emocionales del niño. ¿Cuántas se permiten fumar, consumir licor? Y más adelante hablamos de eso. Llorar, asistir a un encuentro de fútbol,
vibrar con el gol, una oscilación de las emociones que son realmente muy, pero muy peligrosas y perjudiciales. Diría yo, unos picos muy altos, emotivamente hablando, y unos pozos deprimentes y profundos, emotivamente hablando, repercute sobre la criatura. Estudios muy serios expresan con sobradas razones que esa emotividad mientras se gesta, no solamente en los estadios embrionarios, diría yo, sino también prenatal y desde antes de la concepción, pueden estar determinando el estado emocional y el desarrollo de este aspecto en la vida de un niño. Y Elena White dice, el bienestar del niño dependerá de los hábitos de la madre. Vuelvo a la 288, ella tiene pues que someter sus apetitos y pasiones al dominio de los buenos principios. Y hay algo que ella debe rehuir, algo contra lo cual debe luchar si quiere cumplir el propósito de Dios, que Dios tiene para con ella, el darle un hijo. Sí, antes del nacimiento de si la madre procura complacerse a sí misma, oigan esto, si es egoísta, si es impaciente, imperiosa, esos rasgos de carácter se reflejarán necesariamente en el temperamento y en la psique de su niño. Y luego dice ella, así se explica, porque muchos hijos han recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. Unas no lo quieren y lo hacen indeseable. A otras esto los lleva a querer abortarlos. Tal vez no dentro de nuestro medio, tal vez no. A otras, si no alcanzan el propósito de malograr esa vida, entonces una vez muy, muy pequeños, se desprenden de él y lo entregan al control y al cuidado, comillas, de otra maestra, aunque sí es maestra, porque lo va a educar, pero no para el bien. Y otras van un paso más allá, y sí es mortal como los anteriores. No les hablan de Dios y no señalan en su vida al bendito Creador. Ay, hermanos, Dios tenga misericordia, ¿no? Esto parece tan elevado. Muchas personas pueden estar pensando, el maestro, ahí el hermano Diego, está realmente idealizando demasiado el asunto, está elongando la norma, está llevando realmente un sitial supremamente alto. Nosotros somos hombres y mujeres de carne y hueso, estamos codificados y condicionados para responder a todo lo de este mundo y entonces ceder, inclinados al mal. ¿Qué otra cosa podemos transmitir? Dios nos dice en esta mañana, atrévete a abandonar tus determinismos. Si Dios lo ha escrito, los lomos de nuestro entendimiento deben estar ceñidos y aceptar esto por fe. Luego dice, si la madre se atiene invariablemente a principios rectos, si es templada, abnegada, bondadosa, pasible, altruista, va a transmitir a su hijo esos mismos preciosos rasgos de carácter, paternidad responsable. Jóvenes y señoritas, hermanas que piensan gestar, hermanos, esto no es cuestión de la emoción ni de un deseo. Esto es con criaturas racionales, inteligentes y con lóbulo frontal y una corteza cerebral. No es del instinto ni de la inclinación de los animales, es de hombres y mujeres creados a la imagen de Dios. Ese es el punto número 3. Nosotros podemos avanzar al punto número 4, que allí mismo en esa página se encuentra. Muy terminante fue la prohibición impuesta a la madre de Samson respecto al vino. Aquí está hablando y recomendando que las madres y los padres deberían, en este caso ella, debería tener sólidos hábitos de salud en la vida de esa madre gestante, a la de Samson. Prohibición respecto al vino, porque cada gota de bebida alcohólica que la madre toma para halagar el paladar compromete la salud física, intelectual y moral de su hijo, y es un pecado positivo contra el Creador. Los estudios han dicho
con respecto a este punto, solamente con respecto al alcohol, sin considerar el tabaco y otras bebidas que pueden ser consideradas droga como el té y el café, es un comportamiento anormal de los niños que muchas veces puede coincidir con síntomas de autismo. Y si no es un autismo en el sentido de la palabra, son personas depresivas, como con una cierta esquizofrenia, encerrados en sí mismos. Muchas veces, dice el estudio, las convulsiones pueden ser el resultado de la ingesta alcohólica. Viene en el momento de la concepción o mientras está en el proceso de gestación. Pueden tener defectos en el aprendizaje, una cierta hiperactividad y problemas de tipo inmunológico. El Señor es muy sabio, muy compasivo. La página 289 dice que muchos insisten en que debe satisfacerse todo antojo de la madre. Sostienen que si desea un alimento cualquiera, por nocivo que sea, hay que dárselo, pero eso es falso y entraña entonces un peligro. La ciencia está diciendo que hay muchos neonatos recién nacidos que mueren y luego se determina que ellos tenían síntomas de uso de drogas. Y los que logran vivir también se les encuentran lo mismo. Y muy parecido esos síntomas a los que desarrollan aquellas personas que hacen uso del té, del café, de otras drogas, inclusive del alcohol. Principios de templanza. Yo pregunto, según leímos en esa página 89, para no complacer a la madre gestante en todo, ¿convicción o preferencia? Y tal vez el último punto con el cual concluyo está allí, página 89, el exceso de trabajo que genera estrés. Entonces dice Elena White que hay que velar con cariño por las fuerzas de esa madre. En vez de permitirle que las malgaste en tareas agotadoras, hay que reducir sus cuidados y cargas. Muchas veces el esposo y padre desconoce leyes físicas que el bienestar de su familia exige que conozca, pero absorto en la lucha por la vida, o empeñado en labrarse una fortuna, acosado por cuidados y apuros, permiten que caiga sobre ella cargas que agotan sus fuerzas en ese periodo más crítico de su vida y le causan debilidad y enfermedad. El estrés, por esto, influye negativamente en el desarrollo del cerebro, altera las habilidades intelectivas del individuo y el lenguaje, y da una mayor predisposición a ciertas adicciones. ¿Saben por qué, hermanos? Porque un adicto expresa de sus deseos, pero lo hace para enmascarar un dolor emocional, un daño que se le causó. La ciencia dice que 15% de los problemas emocionales y de comportamiento se pueden deber al estrés o a la ansiedad prenatal. Estos son los puntos que ha desarrollado este capítulo. He pasado por alto, por cuestiones del tiempo, lo de la página 290 que tiene que ver con la alegría y el buen humor, pero creo que se infiere de todo lo que hemos dicho y en caso tal de alguna inquietud al respecto, cada uno lo puede leer. Voy a concluir entonces con el último párrafo con el cual se cierra la misma obra, pues, y la misma propuesta de este capítulo. La madre que aprecie esta obra considerará de valor inapreciable sus oportunidades. Por lo tanto, mediante su propio carácter y sus métodos educativos, se empeñará en presentar a sus hijos el más alto ideal. Con fervor, pero con paciencia y valor, se esforzará por perfeccionar sus propias actitudes para valerse de ellas con acierto en la educación de sus hijos. Esto es sabiduría e inteligencia. A cada paso se preguntará con fervor, ¿qué ha dicho Dios? Estudiará su palabra con diligencia. Tendrá su mirada fija en el Señor, para que su experiencia diaria, en el humilde círculo de sus cuidados y deberes, sea reflejo fiel de la única vida verdadera. Qué hermoso es el Señor. Cuántos privilegios nos ha confiado, hermano. Cuántas prerrogativas nos ha dado al hacernos a nosotros transmisores de vida.
Cuánta luz nos ha dejado en su palabra el Señor. Cuántas recomendaciones, cuántas directrices. Y también, hermanos, no puedo pasar por alto esto. Cuánto perdón nos ofrece si hemos cometido hierros y equivocaciones. Entendemos por su palabra que el resultado permanecerá, pero puede ser que la oportunidad hoy también esté servida para que de alguna manera tú y yo redimamos el tiempo, nos arrepintamos si es que hemos hecho mal y tratemos de enmendar ese error. Y a los que no han pasado por esta experiencia, responsabilidad. Es el clamor de Dios quien se hace eco de esto. Dios bendiga a la clase en esta oportunidad también. Es mi deseo y oración. Padre, que moras en lo alto, gracias por tu palabra, pero gracias por tu compasión. Clamamos por nuestra vida, Señor, para que tú nos hagas entendidos. Clamamos para que este ministerio tenga realmente un efecto a largo alcance, Señor. Estamos frente a la ley dominical, estamos frente a la imagen de la bestia. Y nosotros tal vez no hemos sido salvos o no hemos contribuido para eso. Trae los hijos al seno del hogar del cual se han ido. Cuida de los nuestros que todavía crecen ahí. Ten misericordia de los que hacen planes y permite que ellos sean susceptibles de oír tu voz y dejarse aconsejar. Y haz que este pueblo lleno de tu espíritu se mueva en una acción pronta para tratar, oh Señor, de hacer un planteamiento y propuesta distinto a este mundo. Perdona nuestros hierros y equivocaciones y todos nuestros pecados, pero gracias porque tus misericordias se han renovado hoy. Acompáñanos en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Tenemos 5 interrogantes muy bien planteados. ¿Hasta qué punto los hijos son reflejo de la madre? Trabajo todo el tiempo, estoy comprometida, tengo que ayudar, soy muy activa en la iglesia. ¿Qué será que debo hacer porque mando mis hijos a la escuela? ¿Debo romper? El tercer interrogante, no soy maestra, pero soy ama de casa. De igual manera, ¿qué debe hacer esa madre? ¿Qué efecto tendrían las peleas en el embarazo? Y finalmente el de la hermana Virginia, no quieren oír. Es básicamente lo que los hermanos o hermanas en esta oportunidad han planteado. Primera pregunta, ¿hasta qué punto son reflejo de ella? Bueno, lo acabamos de estudiar y de ver en la palabra de Dios. Los hijos tienen que ser un reflejo de los padres necesariamente. O sea, nosotros transmitimos factores por genética, pero recuerden que no solamente el aspecto genético, pero también el aspecto ambiental, es decir, las condiciones de vida que se generan en torno al momento de la concepción. Y en ese aspecto ambos juegan un papel muy importante. Pero vamos a suponer que separamos el cónyuge, en este caso el padre, lo separamos de esa relación y ella es madre soltera. La persona que entonces tratará de idealizar todo esto en bien de esa criatura, o que renunciará a eso y vivirá sumida en sus cosas, dejará una repercusión notable sobre él y lógicamente esa criatura, aun cuando trae una carga genética derivada de ambos, tiene mucho de ella por el proceso de gestación. Así que los hijos son reflejo de los padres. Justamente en el libro de Hechos, capítulo 7, el discurso de Esteban, de defensa y muerte de Esteban, dice más o menos algo así, que tal vez quiere decir esto, hablando, Esteban hizo como una reseña de lo que habían hecho los hijos de Israel, y cuando llegó al versículo 50, él dijo, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Los hijos son el resultado de los padres, y en este caso la mayor responsabilidad sobre todo eso, las influencias prenatales,
ni más faltaba, recae sobre la madre, como lo acabamos de estudiar. Y lógicamente que, repito, que si el padre está presente, pues tendrá que colaborar para proporcionar un ambiente adecuado, pero si no, definitivamente en ausencia de él, ya nosotros podemos concluir que es ella es la parte palpitante. Yo trabajo, voy a conquistadores, tengo liderazgo en la iglesia, mando a los hijos. Yo no sé, hermanos, yo no sé. El Señor nos va a preguntar luego, ¿dónde está la grey que te di? El Señor no nos preguntará si amasamos una fortuna, si tuvimos un modus vivendi, pues que generalmente pudiera entregarle a nuestros hijos mayores posibilidades para estudiar, vestir y alimentarse un poco mejor. Esos aspectos son muy importantes. Dios no los pasa por alto. Pero la prioridad en todo esto es que la madre esté con sus hijos. Esto puede ser dinamita social en este momento decirlo. Pues estoy hablando a una iglesia que tiene una revelación. ¿De qué nos sirve toda una cantidad de actividades afuera? Es bueno hacerlas, ya lo he dicho aquí, no son excluyentes. Pero cuando las mismas responsabilidades eclesiásticas y nuestra participación laboral se hace en detrimento de tener a nuestros hijos con nosotros y mandarlos a esos ambientes donde otro los educa, yo no sé. Yo voy a decir algo que le acabo de decir de una manera indirecta a mi sobrina. Y se lo voy a decir como con lágrimas en los ojos. No quiero hacerle daño a nadie. Pero yo casi que mandé a decir para ella, si estás a tiempo, considéralo. ¿Qué tal que en un ambiente de esos te manoseen el hijo, lo toquen, lo exploren? Eso es una violación. Y no tiene necesidad de ser el maestro. Tiene que ser el director. Los mismos compañeros cuya extracción no conocemos pueden hacer en algún momento una manipulación de sus órganos genitales, de sus cositas. ¿Qué generará eso, hermanos? Yo casi que le quería decir a ella, no vaciles, porque está intentando sacarlo, no vaciles, sácalo de ahí, porque nosotros creemos que es solamente el fenómeno informacional como tal, es decir, lo que les enseñan entre comillas, porque eso no es enseñanza en el sentido bíblico, o tal vez, pero en otro aspecto. Yo no quiero decirle a esta madre lo que tiene que hacer, yo preferiría guardar silencio y dejar que Dios le conteste, pero me atrevo y me aventuro a decir esto. Pídale al Señor y mire a ver cuál es la prioridad. Establezcase un orden de prioridades. Y lo que sea prioritario y más importante, pues póngalo arriba. Número 3, yo no soy maestra, soy ama de casa. Mira lo siguiente. Yo conozco una dama por acá en el territorio colombiano de una zona de acá del centro del país. Es una mujer joven, eso sí, joven, de un gran temperamento, fuerte, tiene un par de niños, tiene el control completamente de su familia, tiene su esposo, son adventistas, casi que no habla bien, hermanos. Yo he hablado con ella largo y he notado dos cosas. Hay frases que no las elabora bien, casi que señal inequívoca de que no tiene un gran bagaje de escolaridad y de estudio. Número 1. Pero número 2, cuando los textos bíblicos afloran desde sus labios, yo siento fuerza en ellos y siento una conversación que se enriquece en torno a la Biblia cuando he hablado con ella. Repito, está muy joven y ella me ha dicho recientemente, hermano Diego, la gente de la comunidad religiosa que me rodea, es decir, adventistas,
se han burlado y me han hecho objeto del hazmerreír porque yo quiero conseguirme unas grabaciones en inglés y ponerme a tratar de estudiar eso de alguna manera para enseñarle a mi hijo los rudimentos, porque yo quiero que él aprenda eso. Y hay gente que ha denigrado de mí y se ha burlado porque dicen que el loro viejo no sabía hablar y que yo no tengo condiciones para eso. Hermano, y yo he visto a esa madre echada adelante y lo desafía todo. Tiene una fuerza. Yo le diría a la persona que planteó este interrogante, esto no es con espada ni con ejército. Se necesitan algunas cosas que son elementales, es verdad, pero se puede sacar tiempo para ello. O en su defecto, si realmente no se puede, ¿por qué no tratar de conseguir una persona responsable, interesante, de esos que hacen trabajo misionero, que pueda ayudarle en esa tarea? Hay muchos hermanos adventistas que colaboran en ese aspecto y son buenos hombres. Se encargan de ayudar a los padres que no pueden educar ellos a sus hijos porque están ocupados, porque no tienen el grado de escolaridad para eso, porque no tienen el talante para eso, le dirían ellos. Pero esta excepción de esa madre, yo no sé si viola estas reglas en Cristo, yo creo que la puede violar y puede dejarle a la hermana tal vez una reflexión y un rayo de esperanza en ese sentido. Empréndalo en Cristo, hermana, empréndalo en Cristo, haga lo elemental, lo que está a su alcance, algo debe tener para ofrecer, y luego pídale al Señor que a donde terminen sus fuerzas y sus condiciones le provea quien siga haciéndolo, pero no sea parte del temor a Jehová. La siguiente pregunta es la en el embarazo. Bueno, acabamos de decir que las condiciones de estrés, ¿no? Las hormonas del estrés que se producen como cortisol y adrenalina. Es bastante complejo eso. Inclusive la cuestión esta del cortisol puede llegar más adelante a hacer que una persona pueda tener problemas no solamente de tipo fibromialgia y musculares, sino también con la depresión y la angustia. Imaginen las riñas intrafamiliares cuando una mujer gesta, los lloriqueos, los sollozos, la angustia, el sentirse vejada, maltratada, no querida, no tenida en cuenta. Claro, el hijo tiene que recibir todo eso. Creo que eso está comprobado y fue de lo que hemos hablado. Y finalmente, hermana Virginia, ¿no quieren oír? Un día le dije a usted, en primer lugar, hermana, refúgiese en el Señor, hermana Virginia, por favor. En primer lugar, refúgiese en el Señor. Por nada estéis afanosos, dice el apóstol Pablo, y él estaba preso y encadenado. Por nada, él se apartó de sus sufrimientos y los centró en Cristo y en la iglesia, que comenzaba a tener tal vez problemas, y quiso dirigirle una epístola. Regocijaos en el Señor, regocijaos, por nada estéis afanosos. Él mismo dijo en otra carta, corran con paciencia. Yo le digo, sufra con paciencia, hermana. Apóyese en el Señor. Hermana, y si no quieren oírla, pues no les diga nada más. No les diga. Debe sacar en silencio a Jesús para que no la destruya usted. Y tal vez, una vez hecha esa experiencia, su silencio, su mirada, su paciencia, pueden hablar más que los gritos y las recomendaciones que sistemáticamente ellos rechazan. Dios la bendiga, hermana Virginia, y a todos los hermanos o hermanas que han hecho sus preguntas en esta mañana. Un servidor continuará orando por todos ustedes. Les deseo un feliz día, hermanos queridos, un feliz día, un abrazo, y espero que nos encontremos en el próximo capítulo que habla acerca del niño. Dios guarde a todos, hermana Lili, me despido. Un abrazo para usted también, y sigamos orando, queriéndonos y esperando al Señor. Dios me la guarde, hermana.